Buenas tardes, amigas, amigos, tengan todos y todas. Sean ustedes bienvenidas y bienvenidos. Aquí nuevamente nos encontramos para compartir este espacio de la transición 6 a 7 de la tarde a la noche. Diariamente hacemos por su canal Super TV 55 y las redes, plataformas sociales y digitales. Muchas gracias. Hoy ya es miércoles 25 de octubre. Estamos a la mitad de la semana. Arribamos al día 25 de octubre de este año 2023. Tenemos lluvia en gran parte del país, especialmente en el este y el Cibao, porque la zona que está un poco más cerca, vamos a decir, si cabe el término, de un ciclón que anda en el Atlántico, lejos de aquí, lejos, debe estar quizás 1000 kilómetros de distancia de nuestras costas o más, pero parece que es muy intenso y su cubierta lluviosa y nubosa es amplia, que la colita, los reflejos, la periferia nos llega con lluvias a nuestro país. Es decir, es un huracán, Tommy se llama, que pasó al este de Puerto Rico, las islas menores, la tendencia hacia el norte, que nunca hubo peligro de acercarse por acá, el ojo. Pero no obstante eso, aquí, sobre todo en el Cibao y el este y el nordeste, va a dejar algunas lluvias. Esos son los pronósticos que hay del COE, meteorología. Pero que nadie piense que viene un ciclón, de que viene un huracán, no viene. Al contrario, cada vez se aleja más y siempre ha estado lejos. Pero no tan lejísimo que no deje, que no nos toque algo de la colita de ese huracán, ciertamente. Hoy es, como dije, 25. Y hay un hecho histórico en América Latina, especialmente en el Caribe. Un país pequeño, vecino. Un país, usted dirá, bueno, ¿y qué país es ese? Sí, una nación, un país, un pueblo que no llega, creo que su territorio a 40 kilómetros cuadrados. Mucho más pequeño que la ciudad de Santiago es ese país. Y vaya usted a saber, uno de los mayores productores en el mundo de nuez moscada. Nuez moscada, ese condimento del café, el chocolate, que ahora no se usa mucho, pero antes se usaba mucho. Nuestros viejos generalmente les gustaba mucho con el café. Y en ese ponche casero que se hacía mucho en nuestros campos, en la mañanita, que la gente la hacía con un molenillo. La gente de mayor edad saben de eso. Y uno, que ya no es tan joven, sabemos, cuando éramos niños veíamos mucho eso, en nuestros padres y nuestros abuelos. Y la nuez moscada, que mucha gente le dice nemocada, y es nuez, es un condimento con un olor y un sabor muy agradable, muy especial. Y en gran parte se cosecha ahí, en ese pequeño territorio del Caribe. En ese pequeño territorio del Caribe había un gobierno de izquierda en el 83. Y un 25 de octubre, hace exactamente 40 años, que hubo un conflicto interno en el mismo partido del poder, y eso aprovechó el bestia de Ronald Reagan, ese monstruo que gobernaba Estados Unidos, y fue e invadió a Grenada, la ocupó militarmente. Allí habían brigadas cubanas construyéndole un aeropuerto a ese paisito pequeño, y muchos cubanos murieron, cayeron en combate, otros heridos, enfrentando las tropas imperialistas invasoras. Murió el presidente que llevaba al país por un camino progresista, Maurice Bishop, y fue una tragedia más, una herida más causada en el alma de nuestros pueblos, nuestro continente, que sangramos al ver un pueblo agredido e invadido como fue el nuestro en 1916 y
en 1965 por las botas imperialistas norteamericanas. Una tragedia para nuestro pueblo del Caribe, especialmente el hermano pueblo granadino. Y bueno, vamos a ver muchos temas de importancia en nuestro país, los temas de la salud. El dengue, oficialmente se registran 13 casos muertos y más de 10.000 enfermos. Los registros oficiales del dengue en la actualidad. Y siguen las denuncias de muerte allí, muerte aquí, afluencia de enfermos, muchos en los hospitales, especialmente en los hospitales públicos, donde más se nota, porque los hospitales privados, mal llamadas clínicas, pues son hospitales, son los que privados. También hay mucha afluencia, pero ahí se llevan menos registros hacia la opinión pública. Pero la verdad que una alta incidencia del dengue. Es parte ya del tema político, estamos en campaña, además aquí siempre estamos en campaña, pero ahora más que en otros tiempos. Parte del tema político, está ahí la oposición por restarle méritos al gobierno, a la política de salud, de prevenir y de enfrentar el dengue. Dice el PLD que están ocultando que las cifras de enfermos son más, que las cifras de muertes son más. Dice el día de hoy el Departamento de Salud del Partido de la Liberación Dominicana. Pero la verdad que es una amenaza que está ahí, que es latente, ya hemos pagado un alto precio, aunque sean 13. Entonces, bueno, en otros tiempos hemos muerto más, pero ese no es el problema. Una sola vida es mucho, una sola. Entonces, tenemos que establecer políticas preventivas de prevención de las enfermedades para evitar los problemas. Es cierto, son enfermedades endémicas, no hay país que pueda evitar la enfermedad, pero evitarla, reducirla a su mínima expresión, debe ser la meta. Hay enfermedades que no han desaparecido, porque hay enfermedades que ya han desaparecido, que se han erradicado, pero hay otras que siguen vigentes y que son cíclicas, periódicas. Hay etapas del año que sube el número y otras que baja. Ya veremos, cuando comience, por ejemplo, a bajar la temperatura, final de noviembre, diciembre, enero, febrero, que habrán pocos casos de dengue por la estación del año. También hay años que aún en el verano no son tantos, hay otros años que son más. Entonces así, por lo tanto, las autoridades deben planificar la prevención con tiempo. Ahora el gobierno, por ejemplo, el mismo gobierno alertó de los riesgos que hay, que el país sea azotado por el sarampión. Todavía no hay sarampión, pero bueno, qué bueno que lo está advirtiendo. Eso quiere decir que de seguro que el Estado, sus organismos, tienen que ir tomando medidas políticas para la prevención, para educar a la sociedad. El sarampión tengo entendido que no repite. Mucha gente ya no ha dado, en este país mucha gente le ha dado el sarampión. Por tanto, hay que tener temor, porque no da 2 veces. Y a decir verdad, el sarampión no es una enfermedad muy peligrosa. Casi nadie muere de eso, pero hay que evitarlo. Hay que evitarlo. No es un problema que usted se agrave o se muera. Cualquier enfermedad, aunque de leve, es mala. Es mala. Y hay que actuar también con cuidado, porque aunque no sea muy letal, aunque no sea muy peligrosa, también cualquier enfermedad se puede complicar. Cualquier gripe mata a una gente, y la gripe no tiende a matar mucho a la gente. Pero una complicación, unos factores, puede en un momento dado. Esa es la situación. Bueno, en otro aspecto, ante el problema
generado por el cierre del mercado haitiano, un mercado cautivo que millones de huevos semanales le vendíamos a ese país. Se dan situaciones. Hoy hubo una marcha muy concurrida de avicultores, es decir, productores avícolas de aves, de, de pollos, criadores de pollos y productores de huevos en la ciudad del Viaducto, que en gran parte se puede decir que es la capital de la producción avícola del país. Moca y Licey y parte de La Vega son como un triángulo, especialmente provincias para allá, altamente productiva de pollos y de huevos, que se ven afectados por esta situación, esta pérdida de un mercado importante. Y el mercado nacional no da abasto a esa producción y están recurriendo a matar las gallinas. Las gallinas ponedoras la van a ir sacrificando y llevando al mercado. Creo que el gobierno le va a compensar porque tampoco el mercado la puede aceptar, la va a consumir, el pueblo no va a consumir masivamente gallinas. Pero si el gobierno le subsidia y la ponen más barata, indudablemente, porque las gallinas no son malas, las gallinas son un alimento bien, y si bajan de precio, hay una mayor demanda de gallinas, y tiene que haber más accesible a la gente de menores ingresos comprarla. Pues eso es lo que tiene que hacer el gobierno, creo que le va a subsidiar la gallina para que la venda más barata y compensar un tanto a los productores. Pero ellos hoy estuvieron protestando porque la situación entiende que el gobierno no le ha ayudado, no le ha dado la mano en los niveles que necesitan, en los niveles que la crisis que le golpea le está afectando. Ahí mismo tengo entendido que Limber Cruz, ministro de Agricultura, quiso irse por la tangente, dice que esa marcha, esa protesta está ocupada por sectores políticos opositores que quieren sacar ventajas políticas, que quieren manipular por ventajas políticas electorales. Bueno, no sé, pero la verdad que esos productores tienen razones para exigir. Y el Estado, el Gobierno a través de Agricultura, el INESPRE, otros organismos deben de acudir en su auxilio. En su auxilio. Creo que no lo han abandonado del todo, pero parece ser que el apoyo, la asistencia, no ha sido en el nivel que ellos esperan, que ellos necesitan. Porque he visto que el gobierno ha atendido quizá más a los productores de la frontera, de Jabón y otros puntos que están en la frontera, y que, bueno, el mercado se le cayó. Y en realidad, por ejemplo, productores de Jabón y zonas cercanas, su producción es fundamentalmente para Haití. Los de Moca vienen del mercado. No pueden vender todo en el mercado nacional, pero los de Moca venden en el mercado nacional. Venden en la capital, venden en Santiago, que son grandes mercados, que se le hace más difícil a la frontera. Pero eso no quiere decir que el gobierno solo deba atender los productores de la frontera. No, todos. Bueno, cambiando de tema, esta tarde tiene que estarse desarrollando. Pasé un rato por allá, no había comenzado. Convocado para las 5, hasta eso de las 5:30, un acto en el monumento bajo lluvia, en una carpa. Mucha gente, sobre todo de los medios de comunicación. Fuimos los periodistas y comunicadores son los convocados. Quizá el primer encuentro, que tengo entendido que es el primer encuentro que hace el candidato ya oficial. Aunque no ha sido proclamado oficialmente en un acto, pero ya ha sido definido. Ya la encuesta dijo lo que todo el mundo sabía que iba a decir. Porque ¿quién no sabía que el candidato a la alcaldía de Santiago por el PRM iba a ser Ulises? Solo sabía todo el mundo. Hasta el mismo Rubén Polanco, que era el rival. Entonces, Ulises convocó a los medios para un encuentro que, repito, se está desarrollando bajo lluvia. Está lloviendo en Santiago, está lloviendo en el centro histórico, en esta zona,
y ese encuentro se desarrolla en el área monumental, allá en el monumento, en una carpa, está ahí. El primer encuentro con los medios, repito, ya de Ulises, oficializado, definido como quien va a encabezar la boleta por el Partido Revolucionario Moderno. Inclusive vi ahí a figuras históricas del PRDismo histórico y del PRMismo. El PRMismo no es histórico porque el PRM nació ayer, aunque el PRM es el PRD. El PRM es el PRD grande y Miguel Vargas tiene el PRD chiquito. Eso es, hay dos PRD, como hay dos PLD, uno morado y otro verde, aunque no se llamen así. Pero esto sí, esto inclusive se parecen muchísimo, porque aquellos dos, los nombres son muy diferentes. PLD y Fuerza del Pueblo son nombres muy diferentes, pero estos son los nombres muy parecidos, PRD y PRM, casi lo mismo. Entonces ahí vi a Milagros Ortiz Bosch, oiga, del Jurásico, del PRDismo, mujer que fue luchadora antitrujillista, oiga, contra Trujillo. Fundadora del PRD cuando llegó su tío al país, su tío Juan Bosch, en el 61. Y ahí vi, que hace mucho que no lo vi en ningún acto público, a Víctor Méndez, síndico de Santiago en el 82. No, en el 78. Oh, Dios mío. En el 78 y terminó en el 82. 78, cuando ganó el PRD y Guzmán. El que ganó la sindicatura de Santiago, que no se llamaba alcaldía, fue Víctor Méndez. Y ahí lo vi ahí. Bueno, Ulises se va a batir fundamentalmente con Víctor Fadul, y quien elija la Fuerza del Pueblo, si es que no hay un acuerdo entre la Fuerza del Pueblo y el PLD, lo cual a veces parece que sí, a veces parece que no, no sé. Si no hay acuerdo, sería candidata a alcalde Altagracia González o Jeffrey Infante por la Fuerza del Pueblo. Pero hay posibilidad de que haya un acuerdo y apoye a Fadul. Bueno, señor director, es hora de ir a un contacto con la publicidad. Adelante.
Lo continuamos, como decía el Loco Valdés, alias Vincho. Bueno, buena noticia desde el cono sur, el lejano Chile, Santiago de Chile, oro, hoy tuvimos oro en Salto, Audris Nin Reyes, Salto, la competencia de salto, gimnasio, salto, algo así. Tuvimos oro en los Panamericanos, allá en Chile, donde están reinando las reinas en el voleibol. Así que nosotros también en esta disciplina, posiblemente creo que en el boxeo y otras, podemos hacer un papel digno en esta competencia de Panam, de los países del continente americano en los Juegos Panamericanos que se desarrollan en Santiago de Chile. Bueno, esta mañana estuve en la misa que se celebró en la parroquia de la Anunciación de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra con motivo del 82 aniversario de la fundación del Banco de Reservas, el primer banco estatal fundado en el país en la dictadura de Trujillo. Hay que decir que los 3 bancos estatales que están ahí los fundó el condenado Trujillo, y en la misma década. Esa década que fue de progreso económico extraordinario para el país. Sin lugar a dudas que la década del 40 del siglo pasado fue de mucho progreso económico. Muchos factores, el país tenía la paz de palo, la paz del cementerio, y entonces la gente se dedica más a producir. Ya no había la guerra intestina, la montonera, que creaba mucha inestabilidad en los campos, y sí, entonces la gente se dedicaba más a producir, es la verdad. El Estado invertía más, pero se dio una coyuntura internacional. En los años 40 se desató la segunda, 39, hasta 45, la Segunda Guerra Mundial. Y eso generó una alza significativa en los precios de las materias primas y de los alimentos. Y los países productores, como el nuestro, de café, cacao, azúcar, tabaco, esos productos que en otros países se producían menos por la guerra, los precios se elevaron. Entonces eso le trajo muchos recursos al país, mucho dinero al país, esos altos precios de los productos de exportación. Y eso le dio muchos ingresos al Estado y al sector privado, vamos a decir, en parte. Se amplió la economía, se amplió el mercado interno, y eso le permitió al régimen de Trujillo una mayor consolidación y mayor bonanza. Es el año que se crea en el 41, 24 de octubre, el Banco de Reservas. Es el año que, como 45, 46, por ahí, se funda el Banco Agrícola de la República Dominicana. Todavía está ahí. Y el 47, el Banco Central, la Junta Monetaria, y se restaura la restauración de la moneda nacional, el peso, porque hasta ese año aquí circulaba el dólar, y Trujillo, una maniobra ahí, pagó lo que se debía de deuda externa, esa bonanza que había en el país, que tenía el gobierno, y no había deuda externa, y se creó el peso dominicano, con un valor igual al dólar o un poco más, al 1 por 1 o un chin más del 1 por 1, por lo menos a nivel oficial, a nivel teórico. En el 47 el Banco Central, o sea, que los 3 bancos del Estado en la década del 40. Ayer se cumplieron 82 años y se celebró un acto en la capital, y hoy aquí lo presidió una misa Monseñor Tomás Morel Diplán, obispo auxiliar de la Arquidiócesis de Santiago, quien destacó la importancia de las instituciones, la solidez del Banco de Reservas, sus aportes a la economía del país y el crecimiento del país. Habló, por supuesto, el administrador general del Banco de Reservas, Samuel Pereira, quien destacó que es uno de los principales bancos del mundo, uno de los principales bancos de América Latina, que
es el de mayor activos en el país, que solo del Cibao tiene ahorros por más de 149.000 millones de pesos, solo del Cibao. Y una serie de datos, ganancias al año superiores a los 19.000 millones de pesos. El Banco de Reserva. Esa es la actividad hoy en la misa en la parroquia de la Pucamaima. Y bueno, en otro aspecto, hoy el Poder Ejecutivo envió al Congreso Nacional un anteproyecto de ley para fortalecer los preceptos o mecanismos jurídicos legales de castigar el secuestro, los secuestros, y también de protección contra la evasión inmobiliaria. Es sobre esos dos aspectos de las acciones de infracciones a las leyes. Yo no conozco a profundidad, pero yo entiendo que ya el código es severo, es duro en cuanto al castigo al secuestro, a los secuestros. Tengo entendido que ya las leyes son duras. ¿Cómo está? Y parece que pretenden crear otros mecanismos legales, será para ampliar no tanto la severidad en el castigo, sino para crear más facilidades y posibilidades en la prevención del secuestro. Que de hecho, la realidad es que aquí hace años que yo no escucho un secuestro. Años. No recuerdo cuándo fue el último. Y me imagino, y tengo entendido por qué. Hace unos cuantos años que aquí se secuestraba mucha gente para pedir dinero. Para liberarlo, como se hace en otros países. Pero aquí hace varios años que no escucho uno. No vamos a decir que en este gobierno, no, desde antes de este gobierno. Y creo que una razón muy clara es el avance de la tecnología en las comunicaciones, el avance de la tecnología en las telecomunicaciones. Es así, porque todos los últimos secuestros que se hicieron en este país lo aclaraban de una vez, venga, y agarraron los. Entonces, y las leyes duras, severas, yo no, pero este negocio no, este negocio delictivo no. Y es que un secuestro, ¿cómo se negocia? ¿Cómo? Por teléfono, y aquí el que habla por teléfono lo agarran de una vez. Ya no es como hace 20 o 30 años. Aquí lo detectan de una vez. ¿Dónde está? ¿De qué parte llamó? Y hasta el número. Es que esta tecnología de la telecomunicación, entonces, fuera tecnología la que combatió esa forma de delito. Ojalá que la tecnología pueda seguir contribuyendo a combatir otras formas de delito. Maravilloso sería. Porque, repito, yo no recuerdo cuándo fue el último secuestro en este país. Entonces, como que esto en cierta forma está un poco de más. Porque aquí yo creo que nadie está pensando secuestrar a nadie para pedir dinero, para la liberación, porque lo van a agarrar de una vez. Usted no puede hacer una llamada en este país que no sepan de dónde fue, y la ubicación, y que se llegó, que el número, que el ángulo, que el momento. No estamos en el 70, y no solo el 70, sino todavía a principios de este siglo, hace 15 años, hace 10 años, pero los últimos 6 o 7 años, 8 años, ¿no? Bueno, recuerdo cuando Crowley, en el 70, aquel oficial norteamericano, que tuvo el gobierno que liberar muchísimos presos políticos. Sí, ¿y cómo era que se comunicaban?
de teléfonos públicos. Aquí había teléfonos públicos para la gente llamar. Usted ponía, metía, no sé, 5 cheles, un chele, y usted llamaba. ¿Quién sabía de dónde? Y así era que llamaban para negociar Crowley con el gobierno. Eso hace 53 años. Figúrese usted. Entonces, bueno, el aspecto inmobiliario ya no sé yo. Y eso no tengo mayores detalles cómo sería eso del aspecto inmobiliario. Y bueno, en el plano internacional sigue la masacre en Gaza, sigue esa guerra desgarradora, terrible, genocida, propia de bestias desarmadas como es el gobierno israelí. Una situación bárbara. Estados Unidos a jamás que libere los presos y que pongan un corredor humanitario de abastecimiento. Bueno, jamás ha liberado algunos y podría liberar otros. Y yo diría que ojalá que libere muchos, son más de 200, sobre todo mujeres, si hay menores, gente enferma, pero los militares sobre todo no lo va a liberar. No, eso es para negociar, para que le suelten miles de presos palestinos que hay en Israel. Y bueno, hoy hubo una situación muy interesante. Unas declaraciones del secretario general de la ONU, Antonio Guterres, dijo que lo que hace jamás y lo que ha pasado es que hace más de 50 años que el pueblo palestino está atrapado. No fue ese término, pero por ahí que fue las declaraciones. Como que está subyugado, aplastado por Israel. Y que esas son las respuestas. Esas declaraciones cayeron como una bomba atómica en los genocidas de Israel. Y el cínico, descarado de Benjamín Netanyahu, que es el que preside, dirige a Israel, pidió a Guterres que renuncie de la Secretaría General de Naciones Unidas. Hoy, que renuncie por decir la verdad. O para una afrenta para él y a Israel. Esa verdad que ha dicho. Esa guerra, ese conflicto y esas decisiones violentas y radicales de Hamas y otros palestinos y otros árabes es el resultado de la opresión desde el año 48, pero mayormente desde el año 67, que fue donde se amplió el dominio de Israel en los terrenos palestinos. Ahí está sumamente irritado el genocida Netanyahu contra el secretario general de las Naciones Unidas. Creo que Macron se manifestó algo parecido. Macron es el presidente francés, que la solución a ese conflicto es la creación de un Estado palestino, que la verdad es la verdad. Esa es la verdad. Y Macron es un aliado y un protector de Israel. Pero ahí dijo la verdad. Bueno, señor director, volvamos a unos mensajes. Adelante.
Gracias, muchas gracias, amigas y amigos televidentes, por continuar con nuestro programa de esta tarde. Bueno, Estados Unidos llega el nordeste de Estados Unidos es ya la esquina del norte-este, y ahí está, pues, Nueva York, Massachusetts, Boston, Maine, Connecticut, New Jersey, y eso se puede ubicar como el nordeste. Yo creo que le llaman Nueva Inglaterra. Ya dice que está con nieve. Oiga, pero qué temprano. Nieve ya, en octubre. Wow, bueno. Y la información habla de copado de nieve. Generalmente en Estados Unidos comienzan la nieve en noviembre, ya del 10 de noviembre en adelante, como temprano. Es que esto está de extremo en extremo. Si es el verano es para matarnos. Bueno, en esos países. También aquí. Pero el frío allá es para matar, aquí no. Aquí no hay nieve, no habrá. Aquí tendremos una temperatura más agradable, un fresquito, final de noviembre, diciembre, enero y febrero. Pero ningún frío intenso. Bueno, en Valle Nuevo, ahí es lo más así. Pero a esos países de clima definido, Europa, Estados Unidos, Canadá, así como el verano es infernal, que nosotros un poco nos parecemos, el invierno es infernal, al contrario, de nieve. Y ya a final de octubre, bueno, pocas veces uno ve que ya hay nieve en esa zona. Y ya está nevando. Bueno, esta noche me voy a comunicar con mi familiar en Nueva York a ver cómo es que va la cosa. Cómo es que van las cosas de la nieve allá en Nueva York, Boston, Massachusetts y esos estados. Pues ya está nevando temprano y todavía están jugando, todavía creo que no ha comenzado la Serie Mundial. No ha comenzado la Serie Mundial, aunque por lo que veo parece que los equipos que van a la Serie Mundial no van a ser del norte. Creo que de Texas y no sé qué estado, centro, sur. Que ahí no, ahí falta mucho para la nieve, porque ahí es más caliente. Los estados del centro y del sur de Estados Unidos. Esa es la situación. Y bueno, en el plano, vamos, en Estados Unidos, vamos a seguir con Estados Unidos. Ya eligieron el presidente de la Cámara de Representantes, que estaba acéfalo hace unos cuantos días, que no tenía presidente, habían destituido el que la dirigía. Y estaba sin cabeza la Cámara. Está en muchos problemas, muchas contradicciones en el Partido Republicano, que es quien domina la Cámara de Representantes. Cámara de Representantes, como sabemos, es lo que aquí se llama Cámara de Diputados. Y allá el Senado, aquí es el Senado. La Cámara Alta. Entonces, ya eligieron a Mike Johnson, un ultraconservador trompista de la ultraderecha evangélica. Siniestro personaje. Trompista de la ultraderecha religiosa evangélica. No que tenga nada contra los evangélicos, pero hay un sector en Estados Unidos de los evangélicos que es recalcitrante, es ultraderechista en el plano político y todo. Y eso tiene sus consecuencias muy negativas, con todo el respeto a sus creencias religiosas. Sí. Un trompista. Dios mío. Y bueno, aquí en el país sigue caliente el escenario político. Ya hoy, eso se sabía, pero ya oficialmente se habla de que Justicia Social, el partido del ex senador de Santiago, Julio César Valentín, va a apoyar a Luis Abinader como su candidato presidencial. El acto creo que es el domingo aquí en la Arena del Cibao, el acto oficial.
de proclamación de Abinader por Justicia Social. Un partido pequeño, Justicia Social, pero es atrevido, meterse en la arena del Cibao. Alguien dirá, bueno, es posible que los PRM le ayuden, porque si va el presidente, donde va el presidente de la República y candidato del partido oficialista, ahí se da como el panal de miel, que las abejas van, aunque no lo inviten. Donde hay un panal de miel se aparecen las abejas, aunque nadie lo invite. Pero ahí, oficialmente el domingo, Justicia Social, el partido de Julio César Valentín, va a proclamar a Luis Abinader como su candidato presidencial. Que no es sorpresa. Y bueno, y sigue un problema en el PLD, la verdad. Hoy se habla de la renuncia de Doris Méndez, el alcalde de Jimaní, que renuncia del PLD. Se va también del PLD. Bueno. Y se habla de la posibilidad de que Víctor Suárez, el diputado que renunció el domingo, el mismo día que proclamaron a Abel Martínez, candidato del PLD, esté presente, porque siempre ha tenido vínculos cercanos con Valentín en el acto de Justicia Social el domingo. Se habla de eso. Así anda el panorama político del país. Muchas actividades, muy caliente. Y hoy hubo un simulacro de terremotos. Participaron 2 millones de ciudadanos en diferentes puntos del país. Simulacro que busca educar, orientar para las acciones ante un evento, Dios no libre, de esa naturaleza. Eso fue en el día de hoy en nuestro país. Bueno, hemos terminado por esta tarde. Le agradezco a ustedes que nos hayan acompañado durante esta hora. Y les invito para mañana, cuando sean las 6, que volvamos a encontrarnos en otro espacio. Y sigan con la programación de Super TV 55, que viene ahora Elecciones 2024. Hasta mañana. Somos tu imagen, somos tu